Cuando sacamos una muestra de sangre y se coloca en un tubo de vidrio para analizarse, este debe contener un anticoagulante, como el citrato de sodio o el ácido etilendiamino tetraacético. Al cabo de cierto tiempo, se puede observar cómo la sangre se separa en dos grandes componentes. En la parte inferior del tubo se va a sedimentar los eritrocitos, debido a que estos son ligeramente más pesados que el plasma. Todo este conjunto se va a denominar hematocrito. Aproximadamente existe un leucocito por cada 600 eritrocitos y una plaqueta por cada 20 eritrocitos. El empaquetamiento de la hemoglobina y la anhidrasa carbónica dentro de las células especializadas llamadas eritrocitos amplificó muchas veces la capacidad de la sangre circulante para transportar oxígeno y dióxido de carbono lejos de los tejidos periféricos. La sangre contiene un promedio de 4.500.000 eritrocitos por cada microlitro. Los eritrocitos ocupan un 45% del volumen total de sangre. Esto es el llamado hematocrito, que se determina separando los eritrocitos del plasma mediante centrifugación. Se considera que el eritrocito es una célula anucleada sin organelos y que estos parecen ser críticos para la supervivencia y función de la mayoría de las células. Su característica más importante es su durabilidad. Los eritrocitos no tienen mitocondria para un eficiente metabolismo oxidativo, ni ribosomas para la regeneración de las proteínas dañadas o perdidas. Tienen un repertorio metabólico muy limitado que impide la síntesis del novo de lípidos, y carecen de núcleo para dirigir procesos regenerativos, adaptarse al estrés circulatorio o dividirse para reemplazarse a sí mismo. Se considera que el tiempo de vida de un eritrocito es de 100 a 120 días. En un estado de equilibrio y conteo estable de eritrocitos, nacen y mueren casi 100.000 millones de estos por día, lo que supone un volumen celular empaquetado de 20 mililitros por día. A la producción de eritrocitos se le denomina eritropoyesis. El proceso suele durar de 3 a 5 días, dividiéndose en 4 fases. La primera, la reducción de tamaño de la célula. La segunda, el aumento en el número de células. La tercera, como la síntesis de hemoglobina. Y la cuarta, como la pérdida del núcleo y otros organelos. La eritropoyesis inicia cuando una célula madre hematopoyética se convierte en una unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esta tiene receptores para la eritropoyetina, o también llamada EPO, una hormona que secretan los riñones. La EPO estimula la SFU para que se transformen en eritoblastos. Los eritoblastos se multiplican para formar una amplia población de células y sintetizar la hemoglobina. Cuando esta tarea concluye, el núcleo se contrae y se elimina de la célula. Después de que ocurre esto, la célula se denomina reticulocito, debido a una red temporal de retículos de grupos de ribosomas que transcriben ARN mensajeros polirribosomas. Los reticulocitos abandonan la médula ósea y entran en la circulación sanguínea. En 1 o 2 días, el último de los polirribosomas se desintegra y desaparece, y la célula se convierte en un eritrocito maduro. La capacidad de los eritrocitos para permanecer en la circulación depende de la simple pero excelente estructura adaptativa de la membrana, de las vías de metabolismo energético intermedio y de la capacidad para mantener los componentes citoplásmicos y la hemoglobina en un estado soluble y no oxidado. Los eritrocitos tienen una forma esférica desinflada, frecuentemente descrita como un disco bicóncavo. Tiene un diámetro que oscila de entre los 7 y 8 micrómetros, un volumen promedio de 97 femtolitros y una superficie aproximada de 135 micrómetros cúbicos. Tiene una membrana que contiene alrededor de 52% de peso en proteínas, 40% en lípidos y 8% en carbohidratos. La mayoría de los carbohidratos se encuentran en las glucoproteínas y una pequeña porción en los glucolípidos. Para mantener su metabolismo energético, el eritrocito requiere de un ingreso constante de glucosa. Y al no contar con mitocondrias, el eritrocito obtiene los compuestos de alta energía por medio de dos vías: la glucólisis anaerobia y la vía aerobia de la hexosa monofosfato.
El principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina, proteína encargada del transporte de gases. La hemoglobina se encuentra disuelta en agua juntamente con enzimas y glucosa. Las principales funciones de los eritrocitos o glóbulos rojos son recoger oxígeno de los pulmones y entregarlo en los tejidos de todo el cuerpo, y recoger dióxido de carbono de los tejidos y descargarlo en los pulmones. También son los más importantes para la supervivencia. Una deficiencia importante de leucocitos o plaquetas puede ser mortal en unos cuantos días, pero una deficiencia importante de eritrocitos puede serlo en minutos. La falta de oxígeno transportado por los eritrocitos es lo que lleva con rapidez a la muerte en casos de traumatismo o hemorragia importante. A medida que un eritrocito envejece y se deteriora, sus proteínas de membrana se vuelven cada vez más frágiles. Muchos eritrocitos mueren en el vaso, denominándolo así como la tumba de los eritrocitos. El vaso tiene canales pequeños de hasta 3 micrómetros de diámetro, que ponen a prueba la capacidad de los eritrocitos viejos y frágiles para doblarse en ese órgano. Las células viejas quedan atrapadas, se rompen y se destruyen. A este proceso se le conoce como hemólisis, la destrucción de los eritrocitos, liberando hemoglobina y dejando vacías las membranas plasmáticas. Los macrófagos en el hígado y en el vaso digieren con facilidad los fragmentos de la membrana, pero la eliminación de la hemoglobina es un poco más complicada. Esta debe eliminarse con eficiencia o puede bloquear los túbulos renales y causar insuficiencia renal. Los macrófagos empiezan el proceso de eliminación al separar el hemo de la globina, y la globina es hidrolizada en aminoácidos libres que pueden usarse para el catabolismo que libera energía o reciclarse para la síntesis de proteínas. Los leucocitos o glóbulos blancos refieren como centinelas claves y potentes defensores contra los agentes patógenos invasores. Algunos tipos que se conocen son los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, basófilos y mastocitos. También en el sistema inmunológico que conforman estas células podemos encontrar a los linfocitos B, T, células T citotóxicas y células natural killer, siendo así que su estructura dependa del tipo de leucocito al cual nos refiramos. Los leucocitos difieren de los eritrocitos en varios aspectos, ya que estos contienen núcleo y mitocondrias. También pueden moverse de una manera ameboide. Debido a su capacidad de movimiento ameboide, los leucocitos pueden pasar a través de los poros en las paredes de los capilares y moverse hacia un sitio de infección, mientras que los eritrocitos por lo general permanecen confinados dentro de los vasos sanguíneos. El movimiento de los leucocitos a través de las paredes de los capilares se denomina diapédesis o extravasación. Son los elementos formes menos abundante. En total existen entre 5.000 y 10.000 leucocitos por microlitro. Sin embargo, no podemos vivir demasiado tiempo sin estos, porque brindan protección contra infecciones y otras enfermedades. Los leucocitos se reconocen con facilidad entre tinciones de frotis de sangre porque tienen núcleos grandes que se tiñen de violeta claro a púrpura oscura con las tinturas más comunes para sangre. La leucopoiesis es el proceso para la producción de leucocitos. Empieza con las mismas células madres hematopoyéticas que la eritropoiesis. Algunas células madre hematopoyéticas se diferencian en distintos tipos de unidades formadoras de colonia, y luego producen las siguientes líneas celulares, cada una de ellas destinadas de manera irreversible a cierto resultado. Los mieloblastos se diferencian en 3 tipos de granulocitos: los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los monoblastos, con aspecto idéntico a los mieloblastos, pero se convierten en monocitos. Y los linfoblastos producen todos los tipos de linfocitos. Cuando los leucocitos mueren, los macrófagos suelen fagocitarlos y digerirlos. Por otro lado, los neutrófilos muertos son responsables del color cremoso del pus, y en ocasiones se les elimina por la rotura de una ampolla en la superficie de la piel. Los
monocitos y macrófagos son fagocitos mononucleares que desempeñan un papel fundamental en la inflamación y la respuesta a la lesión. Los monocitos son leucocitos derivados de los progenitores de la médula ósea que circulan en el torrente sanguíneo y reciben los estímulos correctos. Salen de la vasculatura y se diferencian en monocitos derivados de macrófagos. Al migrar a los tejidos apropiados, los macrófagos representan la gran cantidad de fagocitos que residen en tejidos en condiciones de reposo. A diferencia de los monocitos, se derivan de precursores embrionarios y pueden repoblar sus números por autorrenovación o por monocitos derivados de la médula ósea. Juntos, los monocitos macrófagos son las principales células efectoras que detectan y responden a señales de peligro, por lo general a través de mecanismos que incluyen la fagocitosis de detritos celulares, la liberación de medidores inflamatorios y el reclutamiento de células inmunitarias adicionales en los sitios de lesión. Además, estas células cumplen funciones homeostáticas más allá de la defensa del hospedador, al realizar funciones importantes en la remodelación de tejidos. Los macrófagos se encuentran en la circulación y en los tejidos, donde en ocasiones recibe el nombre de la región como los macrófagos alveolares. Posee receptores de superficie como la manosa y fructosa, que reconocen de manera inespecífica los componentes que suelen encontrarse en los patógenos, al igual que receptores más especializados capaces de reconocer los componentes únicos de los microbios, como el liposacárido de las bacterias gram negativas. También tienen receptores que reconocen anticuerpos y complementos. Los monocitos son los leucocitos más grandes que se observan en el frotis de sangre y pueden alcanzar de 12 a 20 micrómetros de diámetro, siendo el promedio 18 micrómetros. Su núcleo es ovalado o reiforme. Cerca de la escotadura se halla el centro celular, en donde se encuentran los centriolos y un aparato del Golgi bien desarrollados. También posee retículo endoplasmático liso y rugoso y mitocondrias pequeñas. Se clasifican como agranulocitos y se movilizan desde la médula ósea hasta los demás tejidos, en donde se diferencian en los distintos fagocitos del sistema fagocítico mononuclear. Los macrófagos tienen el tejido conectivo, osteoclastos, macrófagos alveolares, células de Kupffer, de las sinusoides, hepáticos y macrófagos del ganglio linfático, vasos y médula ósea, entre otros.